En Europa se instala el sistema oligárquico actual, que es el Estado de partidos, por comodidad, facilidad y también conveniencia de Estados Unidos. Porque España ha copiado lo que había. Querían homologarse con Europa, por tanto, de acuerdo, vamos a ver qué es lo que había en Europa y quién lo puso, para ver qué es lo que querían copiar, qué saben ellos. Ninguno de los dirigentes políticos de la transición sabía una sola palabra de historia, ni de Europa mucho menos. ¿Ha leído alguno las memorias de Spaak? No, porque no han sacado consecuencias. Primer secretario general de la OTAN, el primer ministro belga, el belga Spaak. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que al final de la guerra mundial, cuando ya derrotada Alemania, todavía ardiendo, cenizas, humo, incendios en las ciudades alemanas, y por tanto fuera ya Petén, triunfando de Gaulle. Existen en París dos cuarteles generales que deciden todo. Uno al mando de Eisenhower, general jefe de Estados Unidos y por tanto de todos los ejércitos que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque la primera considero que la europea del 14. Otro, Marshall, como el general Marshall en París. Pues Marshall era un general fracasado en China, donde estuvo destinado para contener el comunismo, fracasó y lo mandaron a Europa. Había muerto Roosevelt y estaba de presidente el que llamaban un funcionario pequeño burgués que era Truman. Pues bien, mandan al general Marshall para distribuir, para ordenar, clasificar los países que deben recibir el plan Marshall, la ayuda. Y aquí viene el tema ahora. Cuidado. ¿Quién distribuye el plan Marshall? ¿Y cómo lo distribuyen si no hay gobierno? Está todo derrotado. Pero hay un ejército de salvación o de salud pública de los soldados de Estados Unidos a repartir dinero y hambre. ¿No? ¿Qué hacen? Pues dos cosas. Por un lado, como cuenta Spaak, eliminar la petición de Stalin que quiso entrar en el plan Marshall, porque Rusia había perdido más víctimas humanas y daños materiales que ningún otro país, incluso más que Alemania. Y sin embargo, los americanos dijeron no, porque era un régimen comunista, sin duda ninguna, por razones ideológicas, y para que no tuviera el poder que podía tener si hubiera sido ayudado en la reconstrucción rusa. Esto no lo sabe casi nadie, porque a casi nadie le interesa la verdad. No hubiera habido guerra fría si los americanos hubieran tenido la grandeza de reconocer el daño tan grande que habían sufrido los rusos, no el sistema comunista, el pueblo ruso, la población rusa, y se hubieran acogido al plan Marshall. Eso por un lado. Y la segunda parte es, ¿qué hacer para distribuir ese dinero, esos alimentos? No tenían a nadie. Los americanos en ese cuartel general no tenían interlocutores y tuvieron que inventarse unos interlocutores. ¿Y a quién iban a llamar? Si la guerra había muerto, habían desaparecido todos, no quedaba nadie. En Alemania y en Italia, sobre todo, que eran los países vencidos, pues se le ocurre, como a cualquier tonto, hombre, a ver quién había antes. ¿Quién mandaba antes aquí? Pues si han desaparecido en Alemania e Italia, si ya no queda nadie. Dice, hombre, ahí queda Adenauer y allí queda De Gasperi. ¿Y quiénes son Adenauer y De Gasperi? Pues dirigentes políticos, uno alemán y otro italiano, que perdieron sin disparar un solo tiro la batalla contra el totalitarismo, los fracasados de Alemania y de Italia, los que no supieron hacer frente a Hitler ni a Mussolini. Eso era Adenauer y De Gasperi. Unos fracasados, políticamente ineptos, no supieron ver el porvenir, personas insignificantes. Pero los americanos, claro, con el dinero del plan Marshall los proponen y hacen la propaganda de grandiosos personajes. Adenauer, qué maravilla, De Gasperi, qué maravilla. Y Robert Schuman, porque todavía De Gaulle no tenía influencia. Demócratas cristianos, casi todos eran demócratas cristianos. Eso, Europa, ¿qué crisis tenemos en España? Si España ha querido homologarse con lo que ellos establecieron, los americanos estaban interesados en que en Europa hubiera una democracia, les daba igual. Yo no pienso que eran enemigos de que en España, es que no sabían cómo. Dos generales iban a saber cómo establecer una democracia en Europa. ¿Pero esto qué es? Eso era pedir peras al olmo, eso era imposible. Y eso eran los que tuvieron la responsabilidad política. Porque Truman no tenía capacidad para comprender la gran cabeza que había que tener para que las naciones europeas fueran libres. Y no fueron libres desde el primer día. Primero, ejército de Estados Unidos ocupando Alemania, Alemania dividida, el dinero de Estados Unidos para alimentar la población, para reconstruirlo. Si no fueron libres ni un día. Entonces los americanos, debieron entenderos,
porque tanto Adenauer como de Gasperi supongo que eran gente honrada. Y como era gente honrada le dirían, pero ¿cómo vamos nosotros a aceptar dirigir a Alemania y tal? Si no somos nada, hemos perdido. Y los americanos le dirían, pero hombre, si tenéis la República de Weimar ahí de ejemplo, copiar la que hizo la República de Weimar. Estaba derrotada, Alemania perdió la guerra, si estaba igual que vosotros ahora. Y sin embargo, ¿por qué levantó la cabeza? Porque inventasteis el sistema proporcional, el consenso, la República de Weimar. Y sin disparar un solo tiro, Hitler canciller, en virtud de esa ley electoral de la República de Weimar. Por tanto, no seáis tontos, haced lo mismo. Se acabó Europa, se acabó España, es lo que hay. Esa es la crisis que de verdad hay que hablar. Bueno, yo apuntar varias ideas. Lo que ha comentado del Plan Marshall, yo creo que realmente, o lo que se comenta por allí, es que Rusia no entró en el Plan Marshall, o Eisenhower no quiso que Rusia entrase, porque si Europa está unido con Rusia, sería una potencia hegemónica que habría quitado este papel preponderante que tenía Estados Unidos, a pesar de las 2 bombas atómicas, que hay quien dice que las tiró no para derrotar a Japón, sino para impresionar a Stalin. Sí, también lo creo. Punto número 1. Luego, lo que comentamos de Eisenhower, yo creo que Eisenhower, en el año 59, cuando hace la visita a Franco, es cuando le homologa el problema del mal diseño de nuestra Constitución. Probablemente viene más por Kissinger, ¿no? En el año 75, cuando quitan a Carrero Blanco y cuando se hace aquí estas componendas. Quien me elimina a mí del mapa es Kissinger. Claro, fue el cerebro. No soy el PSOE, fue Kissinger.